Amén. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40. Si usted tiene la oportunidad, amén, de leer la palabra del Señor, amén, ahí donde usted está, en su casita o con el celular, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad, vamos a leer la palabra de Dios. Marcos, capítulo 1, verso 40. Amén, vamos a leer verso 40 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino a él un leproso, rogándole. Hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor sea hablando en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor, amén. Si leemos en los versículos anteriores, el Señor, verdad, estaba empezando ya su ministerio, predicando en las ciudades cercanas a Galilea, amén. Y en ese momento se le acerca un leproso. Usted sabe que un leproso obviamente es una persona que tiene lepra. Esta enfermedad de la lepra era una de las enfermedades más temidas por el pueblo de Israel. Amén. Ellos consideraban lepra a una variedad de enfermedades en la piel, desde unas manchas blancas, ¿verdad?, que llegaban a la piel, hasta aquellos granos, aquellas llagas terribles que se les hacían a las personas, que supuraban su piel, ¿verdad? Supuraban sangre, supuraban agua o cosa que se veía que ya era una gran infección en su piel. Amén. Lo que hoy se le conoce como la ciriosis, ¿verdad? Si nosotros buscamos qué es la ciriosis, es una enfermedad crónica de la piel que va desde manchas rojas o manchas blancas y que se hacen escamas en la piel. Esto provoca una gran comezón, un gran picor en la piel. Esa es la ciriosis. Entonces, para el pueblo de Israel eso era lepra, ¿verdad? Y ellos consideraban lepra una gran variedad de enfermedades terribles en la piel como lepra. Entonces, esta enfermedad, ¿verdad?, llegaba a deformar la piel, ¿verdad? Llegaba al extremo de que se empezaran a perder los dedos de las manos, los dedos de los pies, y en el peor de los casos, pues la gente empezaba a perder también sus manos o sus pies. Entonces, imagínense lo terrible que era para el pueblo de Israel llegar a caer en esta enfermedad. La enfermedad de la lepra era la más temida. Cuando el pueblo o alguien del pueblo, ¿verdad?, llegaba a tener esta enfermedad, a esa persona se le consideraba impuro. Una persona impura, una persona que no era apta para estar entre el pueblo, que no era aceptable para venir a adorar al Señor. Una persona que no podía acercársele a nadie. Por eso el Señor mismo les da leyes al pueblo para poder tratar a esas personas. ¿Qué es lo que tenía que hacer esta persona si llegaba a contagiarse o llegara a tener lepra? ¿Qué es lo que tenía que hacer esta persona? Había leyes, si nosotros leemos en Levítico, ¿verdad? Estas leyes están ahí. Una de ellas era que ellos tenían que cubrirse la cabeza y que cuando ellos se acercaran a la gente, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que la gente supiera que había un leproso que se estaba acercando ya entre la multitud y que la gente pudiera hacerse a un lado, que ellos pudieran, ¿verdad?, tomar cierta distancia entre la persona esta leprosa. Entonces, entre varias cosas que ellos tenían que hacer, era que ellos tenían que identificarse. Entonces, cuando la gente lo veía, ¿verdad?, podemos pensar que obviamente, ¿verdad?, podemos pensar que la gente no quería acercarse, no quería contagiarse, porque se consideraba que esto era altamente contagioso. Si alguien tocaba a una persona con lepra, ¿verdad?,
rápidamente la persona también podía contagiarse de lepra. Entonces nadie quería contagiarse de eso, ¿verdad? Es como lo que estamos viendo con este virus, que es altamente contagioso, ¿verdad? Que se puede uno contagiar con una gotita de saliva o tocando el cuerpo de la persona, ¿verdad? Tocando algo que una persona contagiada con el virus, se dice que uno se contagia rápidamente. Así se consideraba también la lepra. Y obviamente que nadie quería contagiarse. Entonces a estas personas se les aislaba de las ciudades. Se les aislaba fuera del pueblo, en ciertos lugares donde era exclusivamente para que ahí todos los leprosos estuvieran ahí. Lamentablemente, ¿verdad? A muchos de ellos se les olvidaba. La misma familia los olvidaba, los dejaba por miedo a contagiarse, ¿verdad? Sentían cierto rechazo, hacia ellos, no querían, ¿verdad? Cierta discriminación. Se les olvidaba, no se les daba el alimento, ¿verdad? Y muchos lamentablemente morían ahí de hambre y en la soledad porque a ellos se les aislaba. Si una persona del pueblo llegaba a tocar a estas personas, también se les consideraba impuro. Y esto es algo que vamos a ver ahorita, la importancia para ellos de no tocar a un leproso, porque la persona que tocaba a un leproso también se le consideraba una persona impura. Y en los tiempos del Señor Jesús esa enfermedad había por donde sea, era muy común. Hoy en la actualidad pues no lo vemos, quizás donde estamos no lo vemos, pero se dice que sí hay, que sí existe esa enfermedad todavía en estos tiempos, amén. Se dice que en la India es el país donde hay más contagiados o más personas que sufren de esta enfermedad. Entonces es algo triste, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver cómo está esa persona, ¿verdad? La lepra llega a deformar la piel, llega a arrugarla, llega a hacerla de una manera tan terrible que por eso la gente les huye, la gente les da mucha pena y mucha tristeza verlos en esa condición, verlos cómo están. Y por eso la gente los repudia, la gente los rechaza. Es muy triste cómo está aún en la actualidad la lepra y la gente se va deformando, la gente se va deformando sus manos, van perdiendo sus dedos y hasta la mano completa o el pie completo. Es muy triste ver esa situación. Y en el ministerio de nuestro Señor Jesús, si leemos los evangelios, en repetidas ocasiones los leprosos llegaban con el Señor buscando misericordia de Dios, buscando la sanidad, porque no había quizás de una manera más fácil, más rápida, más eficiente poder encontrar la sanidad a la lepra. Algunos, dice la palabra y la historia, dice que algunos se sanaban así con el tiempo. Quizás se ponían algunos aceites, quizás se ponían algunos ungüentos, ¿verdad? Y con el tiempo ellos iban sanando. Y cuando ellos sanaban totalmente, ellos se presentaban ante el sacerdote. Y el sacerdote era quien realmente podía ver si realmente la persona se había sanado o no. Entonces, si él comprobaba que la persona se había sanado, los purificaban y volvían nuevamente a la integración al pueblo. Pero los leprosos, muchos de ellos escucharon que Jesús sanaba, que Jesús levantaba a los muertos, que Jesús sanaba a los ciegos, a los sordos, aleluya, con su poder, con el poder de su palabra. Cuando la gente se acercaba a ellos, aleluya, y ellos tenían la fe en que el Señor lo podía hacer por su poder, por su misericordia, y ellos serán sanados, aleluya. Y dice la palabra del Señor que el Señor iba a las ciudades y sanó a muchos de muchas enfermedades. Y entonces la fama de nuestro Señor Jesús se iba extendiendo, que aún llegaba hasta donde los leprosos estaban. Y muchos de ellos decidían, aunque ellos tenían el riesgo de ser apedreados por atreverse a llegar al pueblo en su condición,
Pero muchos de ellos se atrevían, era más grande su fe, era más grande su deseo de ser sanados y de conocer a aquel hombre maravilloso que sanaba y que daba vida, que daba una oportunidad, que no rechazaba al hombre, a la mujer en su condición, no importando lo terrible de su situación, no importando lo terrible de su enfermedad. El Señor no rechazaba a nadie. Entonces los leprosos llegaban pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor que los sanara. Entonces este hombre, ¿verdad? Llegó ahí con el Señor, quizás en algún momento dudando y pensando, el Señor me rechazará como el pueblo lo hace, el Señor me va a apedrear, el Señor va a decir, yo no te voy a tocar, no me voy a acercar a ti. Pero el Señor, vino a él con esa enfermedad, sabiendo que él tenía que estar lejos de la sociedad por esa gran enfermedad que él tenía. Quizás nosotros en algún momento de nuestra vida nos sentimos así por nuestros pecados, por nuestras maldades, por las cosas que hicimos tan terribles en nuestra vida. Y muchos pensamos, ¿cómo es que yo me voy a poder acercar al Señor? He escuchado su palabra, he escuchado que Él salva, que Él sana, que Él perdona pecados, que Él sana el corazón y que también sana la enfermedad. Y uno puede verse a sí mismo, puede examinarse a sí mismo, puede examinar el corazón. Podemos ver nuestra vida pasada y decimos, Señor, ¿cómo yo puedo ir delante de ti? ¿Cómo yo me puedo acercar? Tú que eres tan santo, tú que eres tan puro, eres tan perfecto, eres tan grande. Que dice tu palabra que no tienes ninguna relación con el pecado y yo lleno de pecado. Así muchas veces las personas dudamos del amor de nuestro Dios. Por eso que muchas veces las personas no se acercan al Señor porque dicen, yo soy un pecador, yo soy esto, he hecho esto y he hecho esto. Yo no puedo acercarme al Señor así. Y a veces la gente expresa, primero voy a arreglar mi vida, primero tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto, y cuando ya yo sienta que estoy bien, entonces voy a venir al Señor. Y eso es un tremendo error, porque solamente en la presencia del Señor nosotros vamos a poder limpiar nuestros pecados. Solamente con la ayuda del Señor nosotros vamos a ir dejando aquellas cosas que a Dios no le agradan. Solamente en la presencia del Señor. No debemos de dudar que el Señor está con sus brazos abiertos. Es verdad, la palabra del Señor dice que Él no tiene ninguna relación con el pecado, pero Él quiere que nosotros vengamos a Él. Que vengamos y estemos a cuentas con el Señor. Que vengamos prontamente y le pidamos perdón al Señor. Porque solamente Él nos puede limpiar de nuestros pecados. Dice la palabra del Señor en Isaías. Si usted lo puede buscar conmigo, Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová. Venid prontamente, dice el Señor, dice. Estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana. ¿Cuál es la grana? La grana es el color rojo, más rojo que el color rojo, ¿verdad? El profeta hace referencia a una semilla de la granada que se llama grana. Dice que esta semilla se llama así y que su semilla es de ese color más rojo, más encendido que el rojo. Y dice que si nuestros pecados fueren de ese color, más encendidos que el rojo, como el escarlata, dice que si fueren así nuestros pecados, dice este versículo 18, Isaías capítulo 1,
como la nieve serán emblanquecidos. ¿Por quién? Por nuestro Señor. Si fueren rojos, sigue diciendo, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente el Señor con su preciosa sangre nos puede lavar, nos puede limpiar, aleluya, si venimos prontamente a Él. Sí es importante que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos cuánto hemos faltado al nombre bendito del Señor. Sí es importante que reconozcamos cada una de las cosas que hemos hecho, pero dice su palabra que vengamos prontamente. Y si nuestros pecados fueran así, de ese color, si fueran negros, Él dice que Él nos limpia y vendremos a ser como blanca lana, más blancos que la nieve, aleluya, solo su poder. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ningún rito que nosotros podamos hacer que nos pueda hacer limpios delante de Él. Solamente el Señor nos puede limpiar y Él quiere que nosotros vengamos a Él. Que nosotros vengamos a Él no porque tengamos el deseo en nuestro corazón de seguir pecando, de seguir faltándole, sino que Él quiere que vengamos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón, dice la palabra, contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. El Señor está dispuesto a que vengamos, que nada nos impida, que no haya nada que ponga duda en nuestro corazón, que no haya nada que nos haga dudar, ni aún el pecado más grave nos impida venir ante su presencia, como este leproso. Él es santo, claro que sí, Él es bueno, Él es perfecto, Él es puro, Él es fiel y verdadero, aleluya, claro que sí, pero por eso el Señor dio su vida para que nosotros a través de su sacrificio perfecto podamos venir al lugar santo, dice la Biblia en el libro de Hebreos, y podamos venir confiadamente al trono de la gracia. Por los méritos de Cristo, esto ahora es posible, aleluya. Esto ahora es posible para que nosotros, no importando los pecados que hayamos cometido, Él nos pueda limpiar. Si nosotros realmente queremos que Él nos limpie, si nosotros nos acercamos sinceramente, Él puede hacer algo maravilloso, como lo hizo con este leproso. Este leproso quitó de su mente, ¿verdad?, los prejuicios, ¿verdad? Y fue sin dudar ante la presencia del Señor. Pudo acercarse ante aquel varón santo y maravilloso, pidiendo su misericordia. Ahora quiero, ¿verdad? Aquí tenemos que ver cómo es que Él se acercó. Cómo este hombre en esa condición, cuál fue la actitud en la que Él se acercó. Él no fue con una prepotencia, ¿verdad? Ni exigiendo nada, ni creyéndose algo, de ninguna manera. Él reconocía primeramente delante de quién estaba. Y yo creo que el mismo Señor le revelaba en su corazón quién era aquel hombre santo, aquel hombre puro que estaba delante de Él. Primeramente, dice la palabra del Señor donde leíamos en Marcos capítulo 1, verso 40. Dice que vino a Él el leproso rogándole. Cuando usted, hermano, amigo que me escucha, cuando usted le pide algo a alguien, ¿verdad? Hay muchas maneras de pedirlo. Nosotros podemos pedirlo así, sin decir por favor, quizás, ¿verdad? Podemos quizás pedir las cosas de una manera de que nos las den prontamente, ¿verdad? Exigiendo, ¿verdad? O podemos pedir las cosas diciendo por favor. Pero este hombre no solamente le pidió un favor al Señor, sino que le rogaba. Le rogaba, le suplicaba. Cuando uno pide al Señor o a alguien, ¿verdad?, un favor con ruego, uno se lo pide de una manera en humildad primeramente y de una manera
pidiéndole que por favor, en repetidas ocasiones, ¿verdad? Le podemos decir, por favor, yo necesito esto. Y una vez más, en manera humilde, de una manera sencilla. Así fue como este leproso vino. Dice que primeramente le suplicó al Señor. Le rogó al Señor por aquel milagro que él necesitaba. Y dice que rogándole hincada la rodilla, se hincó ante la presencia del Señor. Yo me pongo a pensar, ¿por qué se arrodilló ante un hombre? Si el pueblo de Israel, ellos tenían aquellos mandamientos que el Señor les había dejado, y ellos sabían que ante ningún hombre ellos podían arrodillarse, por más que fuera una autoridad o ante un sacerdote. El pueblo no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ante el único que tenían que arrodillarse es ante el Señor. Ni usted ni yo hacemos eso. Por más respetable, con todo respeto lo digo, ante los siervos del Señor, por más respetable que sea una persona, ¿verdad? Por más esforzada, por más que tenga una educación o una actitud realmente educada, usted y yo nunca vamos a arrodillarnos delante de alguien. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que solamente nos arrodillamos delante del Señor, delante de su presencia. Y este hombre, ¿verdad? Que seguramente era del pueblo de Israel, que era pueblo de Israel, viene y se arrodilla delante del Señor. ¿Por qué se arrodilló delante de él? Él sabía quién era él. Era el Hijo de Dios, el Mesías prometido para su pueblo. Dice la palabra de Dios en los mandamientos que el Señor le dejó a su pueblo. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? Cuando el Señor da los mandamientos a Moisés para dárselos a su pueblo. Y estos mandamientos, hermanos, el pueblo de Israel los aprendía y se los enseñaba a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así hasta todas las generaciones. Claro que muchos se desviaron, claro que muchos no lo hacían, ¿verdad? Como muchos de nosotros no cumplimos la palabra del Señor, pero ellos tenían este mandamiento y ellos sabían que no debían de inclinarse ni a ninguna imagen ni a ninguna persona. Deuteronomio capítulo 5, donde vemos los mandamientos del Señor, en el versículo 8 dice: no harás para ti escultura, ese era el mandamiento del Señor, ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ese era el mandamiento, ni les servirás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese era el mandamiento del Señor, que no se iban a inclinar a nadie. Si ellos, ¿verdad? Cuando ellos eran invadidos por otras naciones, ¿verdad? Ellos veían que esas naciones de verdad se inclinaban ante sus reyes, se inclinaban ante dioses falsos. Y ellos tenían por mandamiento no hacer eso. ¿Por qué? Porque para ellos solamente había un Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y para nosotros también es así. Solamente hay un Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre. A quien nosotros doblamos nuestras rodillas. Claro que sí. Nos humillamos ante su presencia. Pero este leproso llegó. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el Hijo de Dios, que no era cualquier hombre, que un hombre con esos poderes, con esa autoridad con el que él hablaba. Él sabía que él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías prometido. Entonces, dice que se hincó ante su presencia. Señor, aquí estoy. Yo reconozco quién tú eres. Nosotros
reconocemos realmente quién es nuestro Señor, el Hijo de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, Marcos nos dice, ¿verdad? El Evangelio de Marcos nos dice que Él hincó su rodilla. Pero en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? También relatando este mismo suceso. En Lucas capítulo 5, si usted lo quiere buscar, capítulo 5, versículo 12. Dice en el versículo 12 que cuando él vio a Jesús, se postró con el rostro en la tierra. Mire, a él no le importó. A él no le importó si había alfombra o si había pasto o si alguien lo estaba viendo en esa condición en la que él estaba y viendo al Hijo de Dios. Su mismo rostro, yo no sé hasta dónde la lepra ya había invadido su cuerpo, pero dice la palabra que su rostro lo puso en la tierra. De esa manera él se humilló, él reflejó lo que había en su corazón para poder humillarse y reconocer la autoridad de nuestro Señor, su divinidad, su poder. Y sigue diciendo, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le dice, si tú quieres, Señor. En otras palabras, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si ese es el deseo, porque mi deseo es que tú me limpies, porque mi deseo es que yo pueda ser sanado totalmente de esta lepra, porque mi deseo, Señor, es que tú me sanes, porque mi deseo, Señor, es que tú me levantes, porque mi deseo, Señor, es que tú me ayudes en esta necesidad. Mi deseo, Señor, es que yo pueda salir de esta situación. Ese es mi deseo, Señor. Pero ¿cuál es tu deseo? Cuando nosotros nos presentamos ante el Señor rogándole por alguna necesidad, por algo, una petición, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, este es mi deseo? Pero yo quiero saber cuál es tu deseo. ¿Qué es lo que tú deseas, Señor? Yo quiero que tú, Señor, es mi deseo que tú me sanes, Señor, pero yo quiero saber cuál es tu deseo. A veces nos presentamos ante el Señor exigiendo y pidiendo y dame, pero nunca pedimos o nunca nos ponemos a pensar si ese es el deseo del Señor para nosotros. Posiblemente el Señor nos tiene en esa situación con un propósito maravilloso. Quizás el Señor nos tiene en esa condición para enseñarnos algo, para darnos algo más grande, para que podamos ser testimonio a los demás. Y como el Señor a veces no nos contesta en el tiempo que nosotros queremos, porque cuando pedimos queremos que ya se haga el milagro, que se haga en el momento, en ese momento, al instante. O sea, pensamos que el Señor es el que cumple los deseos, que podemos venir a Él y que Él cumple todos nuestros caprichos, y no es así. Ante todas las cosas nosotros tenemos que entender, como este leproso, que el Señor es un Rey soberano, que Él hace en el cielo y en la tierra como Él quiere, y que nadie le puede dar órdenes a Él, que nadie le puede decir, Señor, esto es lo que tienes que hacer, de ninguna manera. Porque el Señor nunca se equivoca, porque el Señor hace su voluntad, ejecuta su voluntad en los cielos y en la tierra. Y si Él quiere nos va a sanar, y si Él quiere nos va a levantar, y si Él quiere nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo, y si Él quiere nos va a sacar de donde estamos, y si Él quiere nos levanta. Y si Él no quiere, entonces vamos a permanecer ahí. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Señor, como no me sacaste de aquí, como no me sanaste, como no me diste esto, como no me diste el otro, entonces me voy a alejar de ti. Entonces no te voy a seguir más. Entonces, Señor, renuncio a ser tu hijo. Muchas veces así lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque el Señor no nos cumple lo que le pedimos.
Pero no funciona así en el reino de Dios. En el reino de Dios se hace lo que el Señor dice. En el reino de Dios se hace lo que el Señor quiere. Y si Él quiere nos levanta. Y si Él quiere nos sana. Y si Él quiere este virus se termina. Y si Él quiere Él nos levanta de donde estamos. Por eso este leproso dijo, Señor, si tú quieres. Si tú no quieres, Señor, yo voy a estar así. Pero yo voy a saber que se hizo tu voluntad. De eso se trata. Que se haga la bendita voluntad de Dios. Por eso este leproso dijo, Señor, si tú quieres. Reconociendo la soberanía del Señor, la autoridad del Señor. El rey. Que el Señor gobernaba. Que el Señor manda. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que Él siempre hace su perfecta voluntad. Aunque muchas veces nosotros hemos hecho lo que nosotros queremos. En rebeldía. Pero este leproso se acerca con toda humildad y sumisión. Pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. Él necesitaba un milagro, sí. Él necesitaba el socorro del Señor y él sabía sin duda que el Señor de alguna manera lo iba a socorrer. De alguna forma como el Señor lo quería, lo iba a socorrer, claro que sí. No olvidaba su perfecta voluntad, por eso él le dice, si quieres, si tú quieres, Señor, si tú quieres. Y es ahí donde quizás nos cuesta, ¿verdad?, aceptar la voluntad del Señor. Pero siempre debemos de pedir la voluntad de nuestro Dios, porque Él nunca se equivoca. Nosotros muchas veces pedimos, ¿verdad?, sin pensar, sin razonar, porque pensamos que lo que estamos pidiendo es bueno, porque pensamos que lo que estamos pidiendo nos va a llevar a algo bueno, pero nosotros no podemos ver más allá. Y el Señor lo conoce todo, Él conoce el futuro, Él conoce lo que es bueno para nosotros, lo que nos va a hacer bien. A veces las cosas que pedimos puede ser que nos separen de su camino, que nos aparten de su camino, que nos separen de su presencia y nosotros no lo sabemos, pensamos que es algo bueno, pero no conocemos por qué el Señor no nos los está dando. Al final del camino usted y yo sabremos por qué. Pero no vengamos con argumentos delante del Señor, no vengamos con esa actitud delante del Señor arrogante, exigiendo. No, confiemos en su perfecta voluntad, confiemos de que Él nunca, nunca, nunca se equivoca, jamás. Cuando se trata de nuestra seguridad, cuando se trata de nuestra alma, cuando se trata de la vida eterna, Él jamás se equivocará. Iglesia y amigos, si tú le confías toda tu vida en su perfecta voluntad. Entonces, dice el versículo 40, ¿verdad?, que Él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él quiere limpiarnos. Él no le dijo, mire, yo algo que se me grababa en mi corazón cuando estudiaba esta parte de la Biblia, el leproso no le dijo, si quieres puedes sanarme. Él le dijo, si quieres puedes limpiarme. Limpiarme. Porque lo primero que necesitamos nosotros antes de ser sanados, antes de recibir un milagro, lo primero que nosotros necesitamos es ser limpios de nuestros pecados. Es ser limpio nuestra alma, nuestro corazón delante del Señor. Y la palabra de Dios nos hablaba el jueves pasado, lo primero que nosotros tenemos que pensar en la limpieza de nuestra alma. El leproso le dijo, puedes limpiarme. Porque
nuestra primera necesidad, antes de necesitar un milagro, antes de necesitar comida, de necesitar el abrigo, de necesitar los bienes materiales. Nuestra primera necesidad, amigo que me escuchas, iglesia, nuestra primera necesidad es ser limpios. Limpios, nuestra alma. Esa es nuestra primera necesidad, que el alma quede limpia ante su presencia. Estar limpios delante de Él. Este leproso, antes de que tuviera esta lepra en su cuerpo, había lepra en su corazón. La lepra es tipo de pecado. La lepra representa el pecado. Esa lepra que invade nuestro ser, que invade nuestra alma, que invade nuestro corazón. Posiblemente, hermano, nosotros nos veamos muy lindos por fuera, nos veamos muy sanos por fuera, estemos completos nuestro cuerpo por fuera, no nos falte nada, estemos sanos. Pero ¿cómo está nuestra alma? Quizás nuestra alma sí esté realmente grave, sí realmente esté leprosa. Y esa es la primera necesidad que nosotros tenemos, que nuestra alma sea limpia delante del Señor. El pecado nos hace leprosos delante del Señor. Por eso Isaías dice que vengamos prontamente en el versículo que leíamos, Isaías capítulo 1, versículo 18, para que podamos quedar limpios delante de su presencia. Él nos hace limpios. Solamente tenemos que venir delante del Señor y pedirle a Él que Él nos limpie. Todos nosotros necesitamos ser limpios. Todos nosotros necesitamos ser limpios. Si decimos, como dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 1 versículo 8, que si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Necesitamos ser limpios de algo, todos nosotros, de aquella lepra que hay en el corazón, y reconocer nuestra condición, como este hombre la reconoció, y que necesitamos ser limpios. Señor, yo necesito que me limpies de esta lepra, que me laves con tu preciosa sangre que vertiste en ese madero, aleluya, para poder una vez más, para poder ser parte de tu pueblo. Cuando los leprosos eran limpiados, amada iglesia y amigo, se presentaban ante el sacerdote y ellos verificaban que realmente esta persona había quedado totalmente limpio de su lepra, y una vez más los reintegraban al pueblo. Nosotros también podemos venir a ser pueblo del Señor, parte de su pueblo, parte de su rebaño, aleluya, una vez que nosotros hayamos pedido de Él misericordia y vengamos ante su presencia, y que el Señor nos limpie y nos lave, aleluya, y podemos ser del pueblo del Señor. Hemos estado separados de su pueblo, hemos estado separados de su rebaño, hemos estado alejados de su presencia, pero podemos ser parte del pueblo del Señor, y Él extenderá su mano, aleluya, en su misericordia. Él extenderá su mano. Dice el versículo 41, Marcos capítulo 1, que el Señor, teniendo misericordia, porque Él es todo misericordia. Él no, nada le impide, viendo tu condición, viendo mi condición, viendo cuánto hemos pecado. El Señor, para Él no es ningún impedimento. Él no dice: qué sucio te ves, qué leproso te ves, yo no puedo acercarme, ni te me acerques, no te puedo ni tocar, no. Porque su gracia, su misericordia es tan grande, aleluya, su poder, su amor para con nosotros, aleluya, que así como Él nos mira, Él rompe con todo estereotipo, con todo prejuicio,
y se acerca a cada uno de nosotros en su misericordia. Dice una parte de la palabra del Señor que si nosotros nos acercáramos a Él, Él se acercará a nosotros. Aleluya. Y así como tuvo misericordia de este leproso, también tendrá misericordia de nosotros. Su misericordia sobre nosotros, porque Él sabe que en la condición de nuestro pecado, nosotros vamos a la condenación eterna si no nos arrepentimos. Por eso tiene misericordia de nosotros, porque Él mira nuestra condición. Aleluya. Y Él no quiere, como dice su palabra, que el hombre perezca. Él no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso ha extendido su misericordia hasta este día 2 de mayo de este año 2020. Él ha extendido todavía su misericordia para que nosotros vengamos ante su presencia y podamos quedar limpios y podamos quedar sanos y podamos estar libres. Y podamos presentarnos delante de Él sin ningún impedimento, sin ninguna limitación humana, sin ningún prejuicio humano. Podamos venir ante su presencia. Él tiene misericordia. Y sigue diciendo el verso 41 que Él extendió la mano y le tocó. Y le tocó. Como veíamos al principio, aquel que tocaba a un leproso, ¿verdad? Según ellos, también quedaba impuro. Al Señor Jesús esto no era ningún impedimento. Su poder es más grande. Su misericordia es más grande. Él no piensa como el humano piensa. Él no piensa como el ser humano piensa. Él extendió su mano y le tocó porque su poder era más grande que aquella lepra. Y le tocó a este hombre. Y le dice, quiero. Si quiero, le dice el Señor, aleluya. Si quiero. El deseo de nuestro Señor es que nosotros nos acerquemos a Él. Si era un deseo para este leproso ser sanado, era más grande el deseo del Señor. Y le dice, y el Señor le expresa su deseo también y le dice, si quiero. Si quiero que estés limpio, si quiero que estés sano, si quiero que estés levantado, si quiero que estés libertado, si lo quiero, también es mi deseo, dice el Señor. Y le dice al leproso, yo sí quiero, yo también lo quiero. Quiero limpiarte, quiero que te acerques a mí, dice el Señor. Ese era el deseo de nuestro Señor. Quería que este leproso se acercara a Él. Quería que este leproso quedara sano. Por eso lo tocó. Por eso lo tocó en esa condición en la que estaba. Él tan santo, Él tan puro, Él tan grande. Nos toca, aleluya. Y lo tocó en esa condición. Ese era su deseo. Y dice el verso 42 que al instante, tan pronto como el Señor hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre. Y quedaremos limpios también nosotros al instante. Al instante. No hay jabón en este mundo, no hay ningún rito, no hay nada, ninguna persona, no hay nada, amigo que me escuchas, que pueda hacer que nuestra alma quede limpia. Nada, solamente la sangre de Jesucristo, aleluya, puede hacer que nosotros quedemos limpios delante del Señor con su preciosa sangre. Su poder tan grande, tan maravilloso, que al instante que el Señor tocó a este leproso, dice la palabra, que en el mismo momento que Él hubo hablado, ese hombre, aleluya, nos podemos imaginar como su piel de un momento que estaba ya tan mal de la lepra, al instante quedó limpio, aleluya. Al instante, y su piel quedó así limpio.
de esa terrible enfermedad. Aleluya, solo su poder lo pudo haber hecho. Y de esa forma también, cuando nosotros venimos, nos acercamos con un corazón arrepentido y le decimos: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor sí quiere limpiarnos. Y en ese momento, por su poder y porque venimos arrepentidos por su poder, Él nos limpia de todo pecado. Él nos limpia al instante, aleluya, y limpia nuestros corazones. Y usted va a poder sentir, y yo voy a poder sentir al instante, como esas cargas que venimos arrastrando de nuestros pecados, de lo que veníamos arrastrando del pasado, el Señor, aleluya, con su mano poderosa lo toma, aleluya, de nosotros, de nuestros hombros, de nuestra vida, y nosotros vamos a sentir que ese peso ya no lo tenemos, que ya no estamos arrastrando esas cadenas, aleluya, que ahora podemos ser libres en el Señor, aleluya, porque Él tomó nuestros pecados, aleluya, y dice su palabra que Él los lleva al fondo del mar, aleluya. Él tomó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz, aleluya. Para que usted y yo, con ese arrepentimiento genuino, aleluya, podamos ser libres de todo pecado. Él quiere, amigo y amada iglesia, Él sí quiere. Si quiere limpiarte, Él quiere sanarte, Él quiere levantarte, Él quiere levantar a tu familia, Él quiere restaurar tu matrimonio, aleluya, Él quiere levantarte, joven que me estás escuchando, adolescente, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu hogar, Él quiere, aleluya, y el Señor lo va a hacer por su poder maravilloso, aleluya. Así que en esta hora vamos a dar gracias al Señor por esta hermosa palabra que el Señor nos ha dado. Amén. Queremos darle gracias a Dios por todos los hermanos y amigos que han estado, amén, en esta transmisión y han estado en sintonía a través de Radio Shalom Ben Salem. El número 215-806-9227. Vamos a hacer una oración, amén. Amén, rogándole al Señor, aleluya, que sea obrando poderosamente, amén. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si tú quieres pedirle al Señor que Él te limpie de tus pecados, si quieres que Él sea tu Salvador y también que sea tu Señor, el dueño de tu vida, vamos a orar en esta hora, aleluya. Y vamos a pedirle al Señor que Él en su misericordia nos tome en sus manos, amén. Él puede hacerlo. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Dios verdadero, el único digno. Y le voy a pedir una vez más al pueblo del Señor, aquellos que me han estado ayudando en oración, no solamente cuando el programa está, sino también en sus casas, cuando están en oración, en intimidad con nuestro Señor, que me ayuden a orar por las personas que vamos a mencionar en esta hora, amén. Vamos a orar por nuestra hermana Marta Peña, amén, que es una hermana, amén, del pueblo del Señor, nuestra hermana Martita Peña, por ella y por su familia, amén. Por su cerebro, dice esta petición. Ella tuvo un golpe y tiene algunas manchas negras y algunas de las venas están tapadas, hermanita. Vamos a creer en el poder del Señor. Tenemos que recordar que estamos en las preciosas manos del Señor, aleluya. Y dice su palabra que nada nos va a arrebatar de su mano. Si tú estás ya dentro del pueblo del Señor, nada nos va a arrebatar de su mano. Pero si tú quieres ser parte del pueblo del Señor, tú bien puedes venir a la presencia del Señor. Y vamos a orar por nuestro hermano Walter Englatón también, aleluya. Vamos a pedirle también a nuestros hermanos que han compartido la transmisión, amén, a través de Facebook Live. Si hay alguien que ha comentado a través
de sus perfiles, amén, y han pedido oración, por favor, háganoslo saber, amén, en los comentarios. Hay veces que no podemos ver todos los comentarios, amén, porque no se nos accede a las demás cuentas, pero si usted ha visto que hay una petición, ¿verdad? Le vamos a pedir que nos las haga saber, amén. Así que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, te voy a pedir que ahí donde tú estás, porque el Señor está en todo lugar y Él escucha nuestras oraciones cuando venimos a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te doy gracias en esta hora, porque tú diste tu vida por mí en esa cruz. Derramaste tu sangre preciosa, hasta la última gota de tu sangre, para poder comprar la salvación de mi alma, para poder limpiar mi alma de todo pecado, de todo lo que no te agrada. Señor, te pido en esta hora perdón por todos mis pecados que he cometido, por todas aquellas agresiones, por todos aquellos, Señor, pecados que he cometido. Señor, te pido que me perdones. Y tú en esta hora, amigo, tú puedes ahí confesarle tus pecados al Señor y Él te perdonará. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies, que me laves con tu preciosa sangre, que me tomes en tus manos. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, todo mi ser en el nombre de Jesús. Te pido que me perdones y que me laves con tu preciosa sangre. Te pido que tú me aceptes a mí como tu hijo. Quiero que tú entres a mi corazón, que tú seas mi Señor y el Salvador de mi alma. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú, Señor, moriste, pero que también resucitaste con poder y gloria, te levantaste de los muertos, y que tú ahora estás a la diestra de Dios intercediendo por tu pueblo. Señor, entra en mi corazón y salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, aleluya, y que tu nombre sea glorificado en mí. Que yo pueda hacer, como dice tu palabra, todas las obras perfectas, que pueda caminar en tu voluntad, para que mi nombre no sea borrado de tu bendito libro. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.